Hola a todos, Dios los bendiga. Terminamos hoy nuestro devocional de la carta a los Hebreos. Capítulo 13, vamos a leer inicialmente los versículos 7 y 8. Dicen: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Alguien me recordaba en estos días que aunque las circunstancias cambien, los principios bíblicos continúan y se deben aplicar a las distintas circunstancias. Y esta gran verdad es con la que finaliza el autor de la carta a los Hebreos, mostrándonos cómo la iglesia ahora, desde que Cristo vino hasta que Él regrese, es la forma como Dios trata en la humanidad con su pueblo, o la forma como Dios está trayendo la presencia de Cristo, la palabra de Cristo, el evangelio de Jesucristo al mundo, es la iglesia. Y al final de haber mostrado la superioridad de Cristo sobre todo el Antiguo Testamento que apuntaba a Él, nos muestra o nos recuerda el autor de la carta a los Hebreos que los que lideran, algunas versiones bíblicas los ponen como líderes, otros lo traducen como guías, otros lo traducen como dirigentes. La palabra no necesariamente es pastores, como lo traduce la Reina Valera, pero también lógicamente los pastores, obispos y ancianos eran líderes, dirigentes o guías. De acuerdo a todo el contexto del Nuevo Testamento, nos muestra el autor que todas estas personas puestas en la iglesia están puestas para modelar el confiar y el seguir a Cristo, para recordarnos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando dice que consideremos su conducta e imitemos su fe, miremos el resultado de su conducta e imitemos su fe o su convicción en Cristo, algunas versiones traducen miren el éxito o la prosperidad de su conducta, o cómo es el final de sus vidas en Cristo. Pero no nos está diciendo como en la mentalidad actual, nosotros pensamos que es la vida en cuanto al éxito o a la prosperidad. No nos está diciendo que es prosperidad según el mundo, sino nos está diciendo que perseveraron hasta el fin, como toda la carta lo establece, y que no retrocedieron a otros sistemas religiosos que antes tenían, ni se deslizaron en el pecado del mundo como antes andaban, sino que prevalecieron y tuvieron éxito en entregar sus vidas hasta el final a Cristo. Y entonces debemos imitar su fe, y para ello es que la iglesia existe, para que unos a otros nos estimulemos, como ya lo he dicho en Hebreos capítulo 10, al amor y a las buenas obras, y los que lideran modelen el caminar con Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces nos está queriendo decir, si Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, antes apuntaba a Cristo, ahora lo que antes apuntaba a Cristo, que era el antiguo pacto, ahora en el nuevo pacto, que estamos en Cristo, la iglesia, que es la forma en que Dios ministra a los suyos a través del nuevo pacto, es la forma en que nos preserva en Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y hasta que Él regrese, vamos a necesitar seguir reuniéndonos y seguir teniendo la iglesia. Por eso profundiza allí, acordaos de vuestros pastores, dice en el versículo 7, luego en el versículo 8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero en el versículo 9 abre un paréntesis para recordarnos todo sobre Cristo, o por lo menos sintetizarnos lo que no debemos olvidar. No os dejéis llevar de las doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, es decir, con comidas terrenales, o con simplemente satisfacciones temporales, que nunca aprovechan, o más bien aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Resume todo lo que ya he dicho en toda la carta. El mejor sacrificio es el que hizo Cristo.
Lo que se hacía en el Antiguo Testamento apuntaba a él. Volver a todo lo del Antiguo Testamento, que era la tentación que tenían los cristianos que habían salido del judaísmo, es menospreciar la forma como ahora tenemos comunión con Dios. Ellos, los que todavía estaban en ese momento y los que todavía estén hoy en el cumplimiento o en la búsqueda de Dios conforme al Antiguo Testamento y no conforme a la fe en Cristo, pues no tienen derecho a nuestro altar. De hecho, pone como ejemplo, figura, el que la sangre que se derramaba en el interior del tabernáculo fuera de un animal que después tenía que quemarse afuera del campamento, y que por eso Cristo fue sacrificado fuera de la ciudad, fuera de la puerta, y diciéndonos salgamos nosotros con él para recibir ese vituperio, para recibir ese escarnio. Tal vez era por no querer pasar vergüenzas, como ya lo hemos hablado, por la fe en Cristo, que regresaban a sus vidas religiosas del Antiguo Testamento o del judaísmo y abandonaban el cristianismo. O porque sencillamente creían que como no se había acabado los rituales, todavía el templo seguía erigido, todavía existían los cultos según el Antiguo Testamento en ese momento, porque no había sido destruido aún el templo, que utilizó el modelo del tabernáculo como habla acá. Entonces ellos querían regresar otra vez a su vida antigua y dicen no, salgamos, llevemos nuestra vergüenza, y más bien en vez de querer ofrecer otra vez sacrificios antiguos, que ya el sacrificio perfecto fue ofrecido, que es el sacrificio de la vida de Cristo, junto con él manifestemos, demos sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Ya no podemos sacrificar nada más, él ya fue sacrificado por nosotros. Y los otros sacrificios tenemos que hacer, que agradan a Dios, es hacernos el bien entre nosotros, entre la iglesia. Entonces fíjense que es importante la alabanza como iglesia y la ayuda entre los hermanos como iglesia. De hecho, recuerden que este capítulo comienza con el amor fraternal, diciendo permanezca el amor fraternal. Entonces este paréntesis que hace el autor es precisamente para llevarnos a recordar que Cristo es mayor, que los sacrificios judíos, que los ritos judíos, que los ritos de cualquier religión, si es mayor que los del Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, ahora imagínense cualquier otro tipo de religión y cualquier filosofía, y que entonces no debemos retroceder y debemos más bien entre nosotros como iglesia continuar ayudándonos. Esto le agrada a Dios, son sacrificios que le agradan a Dios como gratitud por la obra de Cristo en nuestras vidas, y alabándolo a Él y glorificándolo como iglesia. En el versículo 17 nos dice, obedeced a vuestros pastores. Ya nos había dicho acordaos de vuestros pastores, ahora nos dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces regresa después del paréntesis a lo que acababa de decir en el versículo 7. Acuérdense de sus pastores, imiten su fe, ellos creen en Jesucristo y viven hasta el final en Él. Miren el resultado de su fidelidad. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Entonces obedezcan también todo aquello que ellos, los líderes, dirigentes de las iglesias, conforme a la fe en Cristo, establecen en el aspecto práctico y de convivencia, para seguirnos estimulando, para seguir juntos agradando a Dios como congregación y alabándolo con nuestros labios y teniendo una vida de comunidad. Y háganlo para que ellos lo hagan con alegría, porque si ustedes no se someten o no se sujetan en lo que a la palabra de Dios y a la fe en Cristo dirijan sus pastores, pues entonces ellos van a estarse quejando. No les conviene que ellos lo hagan de mala manera. Y se dan cuenta ustedes qué importante es la congregación cristiana para el Señor y para su palabra. De hecho, una de las grandes tendencias de nuestra era, dicen algunos, a veces somos como los peces, estamos tan acostumbrados al agua que no nos damos cuenta que estamos en ella, en una pecera o en un lugar donde hay agua, como un río o el mar. Y somos tan tendientes en nuestra generación al individualismo, al mercantilismo incluso de la fe, que pensamos, bueno, yo ya creí en Cristo, ya no sigo los ritos del Antiguo Testamento, bien, pero entonces ya no voy a la iglesia, y más en estos tiempos donde no nos podemos congregar por las restricciones de los gobiernos debido en este 2020 a todas las cuestiones que se están dando de sanitarias para evitar supuestamente el propagar un virus. Entonces más fácilmente lo tomamos, si antes lo hacíamos, más fácilmente lo tomamos por nuestra mentalidad de este tiempo individualista.
no nos congreguemos. Ya lo había dicho Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejemos de hacerlo. Es cierto que la iglesia no será el mecanismo para siempre, porque cuando regrese Cristo, pues ya la iglesia dejará de ser un grupo dentro del mundo que predique la palabra y que viva en el amor fraternal en Cristo, porque ya todo el mundo o todos los que creen, los que queden al final, cuando regrese Cristo, que hayan sido juzgados como estando en el Cordero y por fe en Cristo, entonces quedarán en la tierra, ya los demás serán enviados al castigo eterno. Entonces la iglesia también es temporal, así como fue temporal, o por lo menos esta forma de ministrar al pueblo de Dios que tenemos hoy en la iglesia es temporal como lo fue en el Antiguo Testamento, pero no debemos menospreciar lo que ahora nos ha dado Dios. Y muchos menosprecian, no solamente no se acuerdan de sus líderes o pastores, no se acuerdan de sus iglesias, y otros llegamos también incluso a desobedecer no solamente a nuestros líderes o pastores, sino también a lo que como iglesia en conjunto se determine para poder estimularnos al amor y agradar hacia Dios. De hecho, Él pide en el versículo 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Está pidiendo oración, y de hecho el autor de Hebreos debe ser del equipo, estoy convencido, de uno de los equipos apostólicos que plantaban iglesias y pastoreaban temporalmente mientras establecían pastores definitivos en cada iglesia. Entonces, no solamente nos pide que nos acordemos de los pastores, que los obedezcamos, sino también que oremos por los líderes, dirigentes, obispos, ancianos, pastores de las congregaciones, porque son los que Dios ha puesto para modelar, pero también para recordar y dirigir la congregación, para que caminemos juntos en el Señor y no solos, como si después de haber quitado el antiguo pacto, en el nuevo pacto no existiera una comunidad en la cual debiéramos andar o pertenecer. Y fíjense ustedes ahora que al final el versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y ahí sí la palabra es pastor, pero igual nos está diciendo que Él es el pastor, que tiene a los pastores y que tiene las iglesias y que cada iglesia es un rebaño. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina despidiéndose de forma particular, de acuerdo a las conexiones personales que tenía. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación que os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniese pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Y al final en el saludo, no solamente después de haber terminado, recordando que Cristo es el pastor de las ovejas, termina saludando a los pastores de donde se les recibe esta carta. Qué importante la iglesia, qué importante el liderazgo, qué importante la congregación, es la forma como Dios estableció que ahora caminemos en Cristo. Acordémonos de los que dirigen la iglesia porque sirven de cohesión para la congregación, para que no nos dispersemos, nos deslicemos a las antiguas prácticas religiosas o pecaminosas, o obedezcámoslo cuando estemos congregándonos, es decir, en lo que acordemos conforme a la palabra de Dios y la fe en Cristo. Oremos por ellos, y además de esto recordemos que está el pastor por encima de ellos, que es Cristo, el pastor de las ovejas en general, y no dejemos de saludarlos, como incluso el autor lo hace, aunque sea a la distancia. Oremos. Señor, te damos gracias y te pedimos nos ayudes a recordar que pertenecemos ahora a un cuerpo que se llama la iglesia, que aunque haya muchas iglesias, cada congregación tiene un solo pastor. Al final todas las congregaciones, el único pastor que tienen es a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero cada una, Señor, tiene líderes con diferentes características, diferentes mecanismos, diferentes circunstancias que afrontar, y las iglesias son conformadas por personas con diferentes también características, Señor, pero tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así que ayúdanos a recordar que debemos estar pendientes de nuestras congregaciones y de nuestros líderes, y orar por ellos, obedecer conforme a tu palabra, saludar y ser dirigidos por ti dentro de nuestras congregaciones. Que no menospreciemos, Señor, el hecho de que aunque ya pasó el antiguo pacto, en el nuevo también tenemos un cuerpo, porque somos salvados individualmente, pero pertenecemos a un cuerpo que se llama la iglesia,
para que nuestra salvación individual sea testificada, sea útil, sea certificada y sea también de servicio para los demás en medio de las iglesias. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.